Bien, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor que todavía permanecemos aquí en el templo para unos minutos más para poder seguir meditando y estudiando en su palabra. Entonces, hermanos, les voy a pedir que me acompañen en una breve oración para encomendar esta clase al Señor, para que el Señor en su misericordia nos pueda dar inteligencia, nos pueda dar sabiduría para poder entender su palabra y pues aplicarla también, ¿verdad? Bien, hermanos, entonces les pido que me acompañen en oración. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre porque, Señor, tú eres bueno, Padre, tú eres misericordioso, Señor, para con nosotros. Gracias, Padre, porque, Señor, nos has permitido en este día, Señor, en tu día, Padre, levantarnos una vez más, Señor, para adorar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu palabra en la prédica, hemos cantado cantos, Señor, a tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí unos minutos más, Padre, para meditar en esta clase, Señor, una porción de tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que tú estés con nosotros, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, que a través de él, Señor, tú tengas a bien, Señor, darnos inteligencia, darnos sabiduría, comprensión, Señor, discernimiento, Señor, para poder entender, Señor, y saber tu voluntad, Señor. Y sobre todo, Padre, para poderla poner en práctica también. Señor, te pedimos que sea tu palabra la que sea expuesta en esta clase, Señor. Perdona, Señor, mi torpe lengua, Señor, pero te pido, Padre, que tú seas conmigo en especial, Señor, y con mis hermanos también, Padre. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la clase que sigue es la lección número 31, que es el título de la clase de Santidad frente a los adversarios. Santidad frente a los adversarios. Y les voy a pedir de favor que tengan a la mano el pasaje bíblico que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 6, que es la porción de la escritura que toca con respecto a esta clase. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 6. Le voy a dar lectura rápidamente y ustedes me pueden seguir con la vista. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 6, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El objetivo, hermanos, de esta clase, llamada Santidad frente a los adversarios, recordando una vez más el título, el objetivo que nos marca es que nosotros tenemos que entender que somos agentes de la voluntad de Dios, y esto es solamente porque Cristo, fíjense muy bien, Cristo ha padecido en carne, como leímos ahorita, y por consecuencia ha terminado el pecado. Por ello, hay que vivir guiados por Dios, siendo distintos a todos aquellos que no buscan hacer su voluntad y que solo siguen sus propios deseos perniciosos, como alguna vez fuimos nosotros. Entonces, el objetivo es que somos agentes de la voluntad de Dios, que eso lo tenemos que entender,
y que esto es solamente porque Cristo ha padecido en carne y gracias a Él ha terminado con el pecado. Entonces, hermanos, en base a eso, creo que todos aquí tenemos un antes, ¿verdad? Todos, sin excepción. Tenemos un antes y un después en esta vida, ¿verdad? En la cual vivimos, ¿verdad? Y tenemos un antes de Cristo, podemos decir que tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. En donde en el antes de Cristo hacíamos todo lo que nos parecía, ¿verdad? Nos conducíamos como queríamos, hablábamos inclusive como queríamos, ¿verdad? Todo según nuestro corazón. Y en donde nos encontrábamos también rodeados de gente, pues conocidos, gente conocida, de amigos, de familiares, ¿verdad? Que pensaban igual que nosotros, o inclusive nosotros igual que ellos. Y es que antes éramos parte de este mundo, ¿verdad? Éramos parte de este mundo y de esta sociedad hostil donde no queríamos saber absolutamente nada de Dios sin tomarlo en cuenta en nuestras vidas. Por supuesto, estando muertos en nuestros delitos y pecados, yendo siempre en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero en su debido tiempo, por la gracia y misericordia de Dios, hermanos, hemos sido llamados de entre los muertos a una nueva vida en Cristo que ha sido infundida en nosotros, ¿verdad? De tal forma que ahora Cristo en Él tenemos salvación y vida eterna, donde se nos ha perdonado todos nuestros pecados, donde ahora, ¿verdad? Después de Cristo en nuestras vidas, ahora buscamos seguir y hacer su voluntad. Y ya no pensamos y hacemos las mismas cosas como las personas que siguen muertas, ¿verdad? Sin vida, sino que ahora pensamos y hacemos las cosas que agradan a Dios, ¿verdad? Conforme a su voluntad. Pero hermanos, este mundo, esta sociedad hostil, son hostiles hacia nosotros por causa de Cristo, ¿verdad? Y provocarán a nosotros sufrimiento y buscarán de alguna u otra forma, en muchas ocasiones, que nosotros regresemos a aquella pasada, vana manera de vivir que teníamos antes. Y esto es lo que el apóstol Pedro quiere decirles y exhortarles, animar y fortalecer a esos expatriados y peregrinos de la carta de Pedro. O sea, ustedes recordarán el contexto. Quienes estaban sufriendo, ¿verdad? Quienes estaban siendo humillados, estaban siendo perseguidos y tenían ese conflicto en su vida, ¿verdad? En su vida cristiana. De tal forma que también eran tentados a regresar a su vida anterior, ¿verdad? Entonces, si yo hiciera la pregunta y dijera, levante la mano quien le gusta sufrir, ¿alguien podría levantar la mano? Diciendo que le gusta a alguien sufrir. Yo creo que a nadie, ¿verdad, hermanos? A nadie nos gusta sufrir. A nadie en lo absoluto. Pero el sufrimiento, déjenme decirles así de primera instancia, sí trae cosas buenas. Sí trae cosas buenas el sufrimiento. Pero el sufrimiento que es de Cristo, el sufrimiento de Cristo es el que nos va a hacer vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje de Pedro. Entonces, hermanos, una de las cosas realmente importantes, ¿verdad?, que debemos de entender y recordar en nuestra vida cristiana, porque realmente luego se nos olvida, es el hecho de poder aceptar que ella viene acompañada del sufrimiento, ¿verdad? Y Jesús mismo, ustedes recordarán, Jesús mismo sin engaño alguno, sin ser ambiguo, nos advierte en cuanto al precio que conlleva el seguirle, ¿verdad? Pues él mismo dice en Lucas capítulo 6, versículo 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, dice.
Y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre, o sea, por causa suya. Entonces, hermanos, el ser seguidor de Jesucristo implica que tenemos que sufrir por causa de ello. Pero aún en medio de ese dolor, ¿verdad?, que podamos experimentar, aún en medio de ese sufrimiento, podemos ser bienaventurados, como dice el texto, ¿verdad? Y es por eso que el apóstol Pedro, para enseñarles, ¿verdad?, a esos y animar a esos creyentes que están teniendo conflicto en su vida cristiana, que están siendo tentados a regresar a sus vidas antiguas, ¿verdad?, para dejar de sufrir, es que a través de este sufrimiento, a esos creyentes, a los creyentes nos va a hacer a nosotros más fuertes. ¿Para qué, hermanos? Para buscar la voluntad de Dios. Y en primer lugar, hermanos, vamos a ir viendo en el texto, Pedro, el apóstol Pedro, va a mostrarle al creyente, antes que cualquier cosa, si ustedes lo ven, antes que cualquier cosa, inclusive poner quizás algún otro ejemplo de Pablo, de Juan, de Lucas, no sé, el que pudiera ocurrírseles, Pedro va a mostrarle al creyente y va a poner el ejemplo máximo, el ejemplo supremo en cuanto a padecer sufrimiento. ¿Quién es? En la persona de Cristo, ¿verdad? Es nuestro máximo ejemplo también. Comienza entonces el apóstol Pedro, mencionando en el versículo 1, si ustedes leen, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pedro dice y pone de ejemplo, puesto que Cristo es el máximo ejemplo. Cristo ha padecido por nosotros, que implica sufrimiento, en la carne. Entonces Pedro les está recordando que puesto que el Señor padeció y experimentó sufrimientos, ¿verdad?, siendo santo, por supuesto, siendo perfecto en todo, así también el creyente, ¿verdad?, nosotros que vive en identidad de vida con su Salvador, con Cristo, debemos entender que el sufrimiento y conflicto que sufrió Jesús será asimismo en esa identidad de vida. O sea, nosotros también vamos a sufrir. Si Él sufrió, nosotros también vamos a sufrir por causa de Él. Y es que debemos recordar, hermanos, y tomar en cuenta que esos conflictos, ¿verdad?, esos sufrimientos, son también expresión de haber sido libertados del pecado. Porque Cristo ha padecido en la carne, ¿verdad? Pero dice el texto, pero ha vencido y terminado, ¿cómo dice? Ha terminado con el pecado. Ha terminado con el pecado en la cruz. Entonces, si tenemos como ejemplo máximo a Cristo, a Jesucristo, quien ha padecido sufrimiento, ¿verdad?, porque Él también ha padecido, es conveniente también recordar los sufrimientos que Él ha tenido. Y Pedro lo resume, todos estos puntos que voy a comentarles ahorita, de alguna manera Pedro los resume en esta primera frase, ¿verdad? Entonces Pedro les va a recordar a aquellos creyentes, así como a nosotros también, que esa obra solamente pudo haber sido hecha por Cristo desde la condición de siervo, como siervo de Dios, ¿verdad? Les recuerda también que los sufrimientos de nuestro Salvador en la carne fueron de una enorme intensidad. Nos recuerda también que ha sufrido aflicción de su alma. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Fue tratado como sacrificio expiatorio por el pecado, por lo que dio su vida en la cruz, es decir, fue hecho pecado, tratado como debería hacerlo el pecador, ¿verdad? Nos recuerda Pedro también que su alma humana fue conmovida y una tristeza mortal lo invadió en su oración de gran clamor y lágrimas en el Getsemaní. Ustedes recordarán ese pasaje en Mateo 26. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó, dice, Cristo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Estaba sufriendo el Señor. Nos recuerda que fue objeto de burlas, ¿verdad? Y golpeado con saña. Fue insultado. En Lucas 22, 63 al 65, los guardias que estaban a cargo de Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le decían, profetízanos, ¿quién te golpeó esta vez? Y le lanzaban todo tipo de insultos. Fue flagelado y le pusieron una corona de espinas. Juan capítulo 19, versículos 1 y 2. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. Fue crucificado en una agonía que podía extenderse a lo largo de muchas horas, ¿verdad? Con sed, fatigado, golpeado, clavado al madero. Nos recuerda también que sufrió la ira de Dios para satisfacer la ira de Dios, para hacer propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? A Dios. Dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, hermanos, si vamos a hablar de sufrimiento, el que mayor ha sufrido es Cristo, ¿verdad? Es nuestro mayor ejemplo, siendo Hijo de Dios en su persona, Cristo. Y es que como dice el escritor de la clase, dice, una de las partes fundamentales de la predicación del Evangelio tiene que ver con el sufrimiento que padeció por solamente hacer la voluntad de su Padre. Y todo esto en favor de nosotros, ¿verdad? Buscando restaurar nuestra relación con Dios y ponernos a su servicio. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pedro, siguiendo avanzando en ese mismo versículo, en el 1, va a demandar en esta metáfora que leímos de armaos del mismo pensamiento. Dice Pedro, armaos del mismo pensamiento. Es decir, hermanos, hay que equiparse de armar la mente con una determinada estructura, ¿verdad? Nuestra mente a modo de armadura para defenderse de cualquier pensamiento equivocado, ¿verdad? A la cual nos pueda llevar el sufrimiento o la tentación misma. Es decir, nosotros, los creyentes, debemos de tener la misma forma de pensamiento de Cristo, de Jesús. Su mismo sentir, adoptando la misma actitud que tuvo Él en esas circunstancias, ¿verdad? Inclusive de llegar hasta la muerte y muerte de cruz, como Él. Entonces, amados hermanos, el creyente nosotros debemos de asumir también, esto es un hecho, debemos de asumir nosotros también la idea de sufrir por el testimonio del Evangelio de Cristo, lo cual nos va a llevar a padecer la oposición como Él, nos va a llevar a padecer la confrontación de este mundo hostil, ¿verdad? Que está en pecado.
Entonces tenemos que armarnos del mismo pensamiento, como dice Pedro. Pero Pedro sigue avanzando y nos sigue diciendo en ese mismo versículo, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, hermanos, gracias al sufrimiento de Cristo, ¿verdad?, entregando su vida en la cruz, alcanzó la victoria contra el pecado, ¿verdad?, acabando con la tiranía que el pecado, tenía sobre todos los hombres. Pero los que han creído, hermanos, en esa obra redentora de Cristo, nosotros los creyentes, y se han armado del mismo pensamiento, ¿verdad?, de su Salvador, como nos insta Pedro, y han sufrido físicamente, ¿verdad?, y soportado la tentación, han terminado con el pecado, como dice Pedro. ¿De qué forma? Bueno, mostrando y evidenciando a través del sufrimiento nuestra rotura, ¿verdad? Nosotros como creyentes, nuestra rotura con el pecado. Así como Cristo fue rechazado, ¿verdad?, por el mundo, pero debido a su santidad, así el creyente, siendo nosotros perfeccionados en santidad, ¿verdad?, a través de la santificación, como ya sabemos, debemos de manifestarnos o debe de manifestarse una vida santa en nosotros, ¿verdad? Es decir, contraria totalmente a este mundo. ¿Y esto a dónde nos va a llevar, amados hermanos? Pues bueno, como dice el apóstol Pedro en el versículo 2, nos va a llevar a esto. Para no vivir, dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O en otras palabras, hermanos, para que ya no pasemos el resto de nuestras vidas siguiendo nuestros propios deseos, haciendo nuestra terrible voluntad. Nuestra voluntad es terrible, ¿verdad?, fuera de Dios, sino que ahora, ¿verdad?, nos llevará a estar ansiosos, nos llevará a estar prestos de hacer la buena voluntad de Dios, como dice el texto que acabamos de leer. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Si alguien recuerda 1 Tesalonicenses 4:3, ahí está la respuesta y es muy sencilla. La respuesta es, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿verdad? La voluntad de Dios, para aquellos que no sabíamos cuál era la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios. Que seamos santificados, que vivamos en santidad, porque hemos sido llamados por Dios para santidad y no para inmoralidad, como dos versículos más adelante, si no mal recuerdo, dice Tesalonicenses. Entonces, hermanos, por eso, el tiempo que nos resta, ¿verdad?, si pensamos, no lo desperdiciemos, ¿verdad? No hay que desperdiciarlo así, haciendo nuestra voluntad, ya no, haciendo lo de antes, ¿verdad? Sino que el tiempo que nos resta en esta vida, que no sabemos cuánto tiempo es, el tiempo que nos resta en esta vida, en esta tierra, mejor vivamos en cumplimiento de la voluntad de Dios, como dice el texto, ¿verdad? Entonces, hermanos, de tal manera, y siguiendo avanzando, el apóstol Pedro nos va a decir en el versículo 3, y lo voy a leer si ustedes me pueden seguir, continúa diciendo Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación
y abominables idolatrías. Esa lista está pesada, ¿verdad? Como leemos. Entonces Pedro nos está diciendo, basta ya. Imagínense a Pedro aquí delante de nosotros y diciendo a todos nosotros, ya basta, hermanos, basta ya. Ya, por favor, ya dejen todo eso atrás. Ya déjalo. Has tenido suficiente de esas cosas perversas, ¿verdad? Que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Y empieza la lista: inmoralidad y pasiones sexuales, de parrandas, de borracheras, de fiestas desenfrenadas, ¿verdad? Y abominable adoración a ídolos, porque cualquier cosa, nosotros tendemos a ser ídolos de cualquier cosa. Dice Pedro, ya basta, ya deja todo eso atrás. Entonces, amados hermanos, en el tiempo anterior a Cristo, lo que hicimos, lo que experimentamos, ¿verdad? Fue un tiempo el cual lo usamos para hacer aquello que gusta a los que aborrecen a Dios, porque es algo propio de su condición no regenerada. Pero ojo, esa era nuestra propia condición antes. No éramos muy distintos a ellos en ese entonces, ¿verdad? Pero dice Pablo, el apóstol Pablo, 1 Corintios 6, versículos 10 al 12, que se dirige a nosotros, y esto erais algunos, ¿verdad? De ustedes en esta lista, esto erais algunos. Pero dice, mas ya habéis sido lavados, ¿verdad? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? El mismo que padeció y sufrió por nosotros y por su Espíritu, por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanos, hemos sido lavados, hemos sido justificados, hemos sido santificados, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Entonces, ahora, hermanos, a lo que Pedro nos quiere llevar aquí es que ya tuviste un tiempo pasado, ¿verdad? En el que has llevado cierto estilo de vida, no agradable a Dios, pero que ahora ese estilo de vida ha cesado, como hemos visto en el versículo anterior, ya ha cesado. Se ha terminado con el pecado, dice. Ahora deben o debemos, ¿verdad?, de vivir una vida en santidad, donde todos esos vicios están, dice, desterrados. Ya no son más, ya no tendrían por qué ser más, ¿verdad? Entonces, el después de Cristo, es decir, en nuestra conversión, ahora sí, a Cristo, ha sucedido una regeneración, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero que ha producido un cambio radical en nuestra vida. ¿En base a qué? A la fe en Cristo Jesús. Pero ahora, hermanos, debido a esa condición de novedad de vida en Cristo, decía, nuestra nueva vida en Cristo, viviendo ahora una vida en santidad, ¿verdad? Ya no en pecado, sino ahora una vida en santidad. Por consecuencia, hermano, nos va a llevar a tener una conducta de santidad, ¿cierto? Que es propia del cristiano, la cual va a sorprender, fíjense, va a sorprender en un mundo y sociedad hostil allá afuera, ¿verdad? Donde nosotros también estamos. De tal forma que Pedro dice en el versículo 4 y 5, acompáñenme ahí a leer, dice en los versículos 4 y 5, a estos, o sea, a los inconversos, ¿verdad?, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos, dice, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
Ujú. Pero nos está diciendo, hermanos, no les extrañe, de ninguna manera les extrañe que sus amigos, que sus conocidos, que sus vecinos, que sus propios familiares se sorprendan en gran manera, ¿verdad? De que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Están sorprendidos. A ellos les parece cosa totalmente extraña. Se han dado cuenta de ese cambio radical, ¿verdad?, que hemos sufrido, que hemos tenido en Cristo. Se han dado cuenta que ustedes ya no hacen su voluntad, esa terrible voluntad, ¿verdad?, sino ahora ellos ven que ustedes, que nosotros hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Y hermanos, eso les molesta tanto. Yo no sé si han experimentado eso, sobre todo en la familia. Les molesta tanto que para nosotros, ¿verdad?, ya uno no quiera ir con ellos, ¿verdad? Como dice el texto, a correr en desenfreno de disolución, dice, a correr hacia el mismo desenfreno que ellos, ¿verdad?, en un desbordamiento de buscar con ahínco el pecado, porque ellos hacen eso, ¿verdad? El inconverso busca con ahínco el pecado, amándolo y practicándolo, ¿verdad? Y entonces, debido a ese enojo exacerbado, ¿cuál es la reacción de ellos, hermanos? Hacia los creyentes. Ahí mismo lo dice la última palabra del versículo 4. Los ultrajan. Es decir, empiezan a blasfemar, a hablar mal del creyente, a calumniarnos, a denigrarlos, es decir, de ultrajarlos, como dice el texto, con insultos, humillándolos y hasta con cierta violencia también, ¿verdad?, las persecuciones. Y esto trae a todos los creyentes. ¿Qué nos trae, hermanos, todo esto? Pues sufrimiento, ¿verdad? Nos trae sufrimiento. Y es que estos incrédulos, hermanos, lo que realmente les molesta y odian es ¿a quién? A Dios. Odian a Dios, quien es el que nos ha cambiado y nos ha dado una nueva vida, ¿cierto? Dice Juan capítulo 15, versículo 18 al 19, si el mundo, es Cristo hablando, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Claro, pues si somos del mundo, el mundo nos va a amar, ¿verdad? Y nos va a abrir los brazos y nos va a consentir y todo, ¿verdad? Pero dice Cristo, pero porque no sois del mundo, dice, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, porque yo los saqué de ahí, los elegí a cada uno de ustedes aquí, yo los saqué del mundo y por esa acción que yo hice, o sea, el Señor Dios, ellos me odian, ¿verdad? Pero ese odio luego lo vuelcan contra nosotros, contra el creyente, ¿verdad? Ultrajándonos, como dice Pedro. Pero es a causa de Cristo, por el Evangelio, como es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, a causa de ese sufrimiento, hermanos, ese sufrimiento va a producir entonces en nosotros el compromiso de llevar una vida santa en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Por supuesto, no un compromiso con nosotros mismos, ¿verdad?, o alguien más, sino un compromiso con Dios. Procurando nosotros mismos, por supuesto, nuestra propia santificación, ¿verdad?, diaria. Por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios finalmente, ya no la de nosotros, sino la voluntad de Dios.
Pedro nos recuerda también, continuar en el versículo 5, ya prontos para terminar, nos recuerda que también Dios es justo y Dios no se olvida, por supuesto, de sus hijos, pero tampoco de los que hacen sufrir a sus hijos. Y Pedro dice en el 5, pero ellos, los inconversos, fíjense, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y estos incrédulos, hermanos, estos impíos, ¿verdad?, que perecieron en sus delitos y pecados, y por supuesto los que están vivos, ¿verdad?, pero muertos en sus delitos y pecados, ¿verdad?, que han maltratado y que hicieron y siguen haciendo sufrir a los hijos de Dios, recibirán por su hostilidad y rebeldía a Dios su pago justo, como dice Pedro. Dice, porque darán cuenta de todos sus actos, ninguno quedará impune, comparecerán ante quien está preparado para juzgar. Dios está preparado para juzgar, siempre lo ha estado, ¿verdad? Entonces ninguna palabra o acción quedará olvidada, cada una de ellas será juzgada ante el trono de Dios. Y si recordaremos, Cristo lo ha advertido muy bien en Mateo capítulo 12, versículo 36. Ustedes recordarán ese pasaje, dice, mas yo os digo, dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ello darán cuenta en el día del juicio. Por supuesto, hermanos, este juicio, cabe mencionar, es un juicio que alcanza a los vivos y a los muertos, ¿verdad?, como dice el texto también. Es decir, de todas las generaciones, ¿verdad?, que ha habido en este mundo, nadie se va a salvar de ese juicio. Todos vamos a pasar por ahí, en ese juicio. Finalmente, hermanos, el apóstol Pedro va a añadir acerca de la predicación del Evangelio en el versículo 6 lo siguiente. Dice Pedro, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Pedro nos dice, hermanos, en este versículo, que la predicación del Evangelio de Jesucristo que hemos escuchado, ¿verdad?, y por la cual hemos sido llamados eficazmente, ¿verdad?, por Dios en su momento, no tan solo ofrece una vida abundante, ¿verdad?, como el mismo Pedro lo menciona en el capítulo 3, o una terminación de una vida de pecado, ¿verdad?, o inclusive una buena conciencia, ¿verdad?, sino que también nos ofrece una salida segura en Cristo. ¿De dónde? De ese juicio final. Entonces, así como Pedro, hermanos, animó a aquellos creyentes, ¿verdad?, porque se refiere a esos creyentes que ya han muerto, ¿verdad?, y que muchos han sido martirizados a causa del testimonio del Evangelio de Cristo, ¿verdad?, también nos anima a nosotros, asimismo, a no tener miedo y a estar seguros en Cristo. Entonces, mientras vivamos en esta tierra, hermanos, yo creo que muy probablemente, si no es que lo hemos experimentado muchas veces, ¿verdad?, vamos a ser o hemos sido juzgados y condenados en opinión de los hombres, ¿cierto o no? En nuestros trabajos, en nuestros negocios mismos, ¿verdad?, donde con las familias, nuestros amigos, hemos sido juzgados en base a sus opiniones, ¿verdad?, de hombres impíos, que ya vimos cómo son. Todo esto a causa de nuestra fe. Por eso dice Pedro que seremos juzgados en carne según los hombres. Es decir, también seremos acusados, sentenciados
y muertos también ante tribunales humanos, en alguna persecución. A la iglesia, al creyente, también lo podemos sufrir. Pero hermanos, al final, ¿verdad? Al final tenemos la gran y dulce esperanza, ¿verdad?, de que en aquel día final nuestra salvación será completada, ¿verdad? ¿Cómo? Gozando y reinando juntamente con Cristo, nosotros los creyentes. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, imagínense, yo me imagino a Pablo diciendo así delante de los hermanos, diciendo, pero confiamos, ¿verdad? Hermanos, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes ya al Señor, ¿verdad? Confiados. Mientras estemos aquí, vamos a sufrir, sí, pero estamos confiados en Cristo. Aunque nuestro deseo es ya estar allá con Él, pero el Señor nos mantiene aquí, ¿verdad? Nosotros confiados en Cristo ante el sufrimiento, ¿verdad?, en esta vida. Como dice Pedro al último, viviendo para siempre con Dios en el Espíritu. Entonces, hermanos, finalmente y ya como conclusión, hermanos, después de vamos a decirlo así, breve análisis de estos 6 versículos que por supuesto tienen más que decir, es un pasaje hermoso por todo lo que implica a través del sufrimiento de Cristo, ¿verdad? Nuestro máximo ejemplo. Entonces, amados hermanos, el creyente, nosotros debemos de mirar las pruebas, ¿verdad?, que nos vienen y que esas pruebas nos van a generar, por supuesto, sufrimiento. Debemos de mirar esos conflictos por causa de Cristo, esas pruebas, esos sufrimientos, como una bendición y no como una calamidad. Sufrimiento, los que lo deducen así como calamidad, es para aquellos que no creen en el Señor, pero para nosotros es una bendición sufrir por el Evangelio, por nuestra fe, por lo que creemos, ¿verdad? Cuando viene el sufrimiento, cuando viene la prueba. Porque dice, porque estas nos han sido dadas por Dios. Y hasta algunos nos sorprenderían, ¿cómo el Señor nos va a dar sufrimiento? Pues sí. El mismo Pedro lo dice en el capítulo 3, versículo 17, si ustedes mismos lo quieren constatar, dice, porque mejor, dice, es que padezcáis haciendo el bien, ¿verdad? Sufre, atraviesa la prueba haciendo el bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere, o sea, que Él lo ha permitido, ¿verdad? Que haciendo el mal, dice. O sea, mejor sufre conforme a la voluntad de Dios en Cristo Jesús, haciendo el bien y no haciendo el mal, porque ¿qué va a pasar con los impíos en el juicio, como mencionamos? Vamos a estar delante de Dios que está presto, listo, dice Pedro, ¿se acuerdan? Que está listo para juzgar. Esa frase yo creo que nos debería envolvernos en temor al Señor, a nosotros también. Pero hermanos, no tengamos miedo, ¿verdad? No tenemos que ceder ante esos ataques, ¿verdad?, de la gente que nos hace sufrir, o situaciones, ¿verdad?, mismas que nos hace sufrir. Con esas tentaciones, ¿verdad?, que en algún momento nos van a querer hacer regresar a esa vida antigua, ¿verdad? Pero no, ya no, ¿verdad? O bien que nos causen aflicción e incluso la muerte, ¿verdad? Porque esos impíos, ellos también van a perecer pronto, ¿verdad?
van a pasar, serán juzgados por aquel que está preparado para juzgar y después no habrá recuerdo alguno de ellos. Nadie se va a acordar de ellos, hermanos. Y Dios mismo lo dice, Salmos 37, versículos 1 y 2, nos dice, no te impacientes a causa de los malignos, creyente, no te impacientes a causa de los malignos, ni los envidies, no tengas envidia, no los envidies. Dice, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán rápido, y ni quien se acuerde de ellos después. El juicio del Señor. Entonces, hermanos, es mejor vivir, y yo creo que estarían de acuerdo conmigo, es mejor vivir de acuerdo a nuestra nueva vida en Cristo. Valoremos eso, hermanos, nuestra nueva vida en Cristo. Todo lo que implicó el sufrimiento de Cristo. Vivámosla en santidad, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios, teniendo finalmente para aquel día esa esperanza cristiana que Juan en su primera carta nos dice, capítulo 2, versículo 17, dice Juan, y el mundo pasa, dice así la expresión, y el mundo pasa y sus deseos. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, hermanos. Entonces, con esa confianza, hermanos, si estamos quizás atravesando algún sufrimiento en estos momentos, alguna prueba, sea la que sea, algún sufrimiento, ¿verdad? Debemos estar confiados, no debemos de tener miedo, ¿verdad? Porque Cristo mismo padeció y aún más, dice, ¿verdad? Su palabra. Y porque padeció Él mismo, por eso nos entiende, dice el texto, parafraseando, ¿verdad? Por eso nos entiende, te entiendo, claro que sí, ¿verdad? Y tenemos esa confianza, ¿verdad? De hacer finalmente a través de ese sufrimiento, vamos a hacer la voluntad de Dios. Y ya ven cómo no nos vamos a entristecer y a llorar amargamente, no, hermanos, vamos a gozarnos a través de ese sufrimiento. Amén, hermanos, en Cristo Jesús. Entonces, pues hasta aquí la breve meditación, la clase. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna opinión, alguien que quiera agregar algo con respecto a esto. Siéntase libre de opinar. Bien, hermanos, entonces pues adelante y siempre gozosos, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, hermanos, para terminar la clase. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre, Señor, porque, Señor, entendemos grandemente, Señor, y aún más que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, Señor, para con nosotros, Padre. Porque, Señor, aunque estemos atravesando sufrimiento, Padre, en nuestras vidas, quizás en estos momentos, que estemos atravesando pruebas, Padre, Señor, tú has sido y eres con nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque nos has dado a tu Hijo, Señor, para venir, Señor, a morir por nuestros pecados, Señor. A sufrir, Señor, todo lo que sufrió, Padre. En ese sufrimiento casi indecible, Señor, que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, Padre. En lo físico, Señor, en lo espiritual, Señor, pero todo, Señor, siempre Él siguiendo tu voluntad, siempre anteponiendo la voluntad del Padre. Así nosotros, Señor, permítenos, Señor, y ayúdanos a seguir ese ejemplo de Cristo, Señor, nuestro Salvador,
que a través de su sufrimiento, Señor, nosotros en nuestro sufrimiento, igual que Él, podamos atravesar nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, Padre Santo, con gozo y con plena esperanza, Señor, de que en aquel día, Señor, podemos permanecer y vamos a permanecer para siempre contigo. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros, Padre, los que estamos aquí reunidos, sé con mis hermanos que están siguiendo la transmisión también, Señor. Bendícenos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.